sectores: el sector público, los gobiernos estatales, municipales y el sector privado, que básicamente es a las empresas y a personas o individuos que puedan demostrar al Banco Mundial un proyecto de conviabilidad. ¿Podemos hacer la que sigue? Básicamente, la lámina que les estoy presentando aquí es una lámina en donde se está mostrando los 5 pasos o las 5 estructuras, 4 estructuras que maneja el Banco Mundial. Política social para la igualdad y la productividad, infraestructura para la competitividad y bienestar social, instituciones para el crecimiento e integración internacional competitiva a nivel regional y mundial. Son los 4 objetivos o las 4 metas primordiales que tiene como fundamento o base este banco. El último, aunque de menor importancia para el BID, pero que hoy está tomando un gran impacto, es la protección al medio ambiente y respuesta al cambio climático. Este punto se ha agregado en los últimos años como una necesidad, un requerimiento, no nada más de otorgar financiamiento para beneficio de la población directa, sino también para aminorar los impactos de la polución o del impacto que tienen los habitantes de las grandes urbes en esas ciudades. Más adelante les presentaré un objetivo y caso específico respecto a esto, que hoy para el banco, para este banco le ha sido de muy gran importancia. Pasar por el siguiente. Como veíamos, está dividido la canalización de los recursos a 2 grandes rubros, y básicamente están puestos los ojos en la parte de los proyectos públicos, en los gobiernos federales, estatales y municipales, las organizaciones de la sociedad civil en la parte privada o en la parte del apoyo a las organizaciones, que sigue, y como último a las empresas privadas. Por favor, sigue. ¿Cómo está dividido o en qué está encaminado los beneficios o el otorgamiento de financiamiento a los países prestatarios? En este gran rubro, con esta gran pestaña, les estoy mostrando cuáles son los énfasis en donde se ha hecho el mayor aportación de recursos. Si ustedes están viendo, el principal objetivo es en la inversión social, la energía y la reforma de modernización de los estados. Hay otros rubros en donde se ha canalizado recursos, pero la fundamental dirección de estos recursos han sido en la inversión social, reforma de modernización y en la energía. En millones de dólares. Gracias. En millones de dólares podemos ver cuál ha sido la canalización de estos recursos. Estos recursos han sido otorgados a empresas públicas y privadas a través de créditos, donaciones o aportaciones directas en capital de inversión en estos grandes rubros. Volvemos a tocar el mismo tema. El punto principal es la modernización del Estado, la energía y por último, la que veíamos, el transporte. Como ustedes verán, gran parte de los recursos se han encaminado al desarrollo social. Una de las principales o fundamentos de este banco es que aquellos habitantes de escasos recursos o aquellas empresas que pueden garantizar el otorgamiento o la mejora de la vida social es en donde se están encaminando los recursos principalmente. La parte más importante y la parte más dolorosa de los países es a quienes se les ha hecho otorgamiento de préstamos o se le han enviado recursos. Y si ustedes ven, este es el diagrama o la distribución de los recursos que ha hecho el banco, este banco. Principalmente los acreditados con mayores recursos que han otorgado es México, Brasil y por aquí debe estar Argentina. Son los 3 principales países a los cuales se les ha otorgado. Son aquellos países que se encuentran en el primer bloque que platicábamos, países que se encuentran con un Producto Interno Bruto que permite
que garantiza que estas aportaciones pueden tener revolvencia, pueden ser regresados a este banco para ser otorgados a otros proyectos, pero sobre todo, que tienen convenios específicos con características y con políticas económicas desarrollados por los gobiernos que van acorde a las políticas del BID. ¿Podemos pasar a la que sigue? En concreto, y como les comentaba, México es uno de los países, o es el principal país que recibe recursos de este banco, y está encaminado a 4 factores o 4 grandes líneas de distribución de recursos. La primera es la modernización del sector social y reducción de la pobreza, la integración de México con el resto de Norteamérica a través del Tratado de Libre Comercio, y por último, la modernización del Estado. Les platicaba de que había un factor importante, que es la parte del desarrollo de el paliar los cambios climáticos. Esto viene en la parte de el último punto. ¿Sigue? Hay una leyendita ahí que les quise comentar. México es el principal país que ha recibido recursos. Tiene un promedio en los 50 años de vida del Banco del BID de haber recibido 25,000 millones en esos 50 años. Es el principal país que ha recibido mayores recursos, es el que tiene las condiciones mucho mejores. Se han otorgado, préstamos con beneficios mucho mayores al grueso de los integrantes del banco. Vamos a pasar a cada uno de los procesos o a los proyectos que se tienen el BID con México, pero parece que había alguna pregunta. Sí. Que la política para prestar, para aceptar capitales se basa en el riesgo país, ¿no? De cada, por ejemplo, en América Latina somos creo los que mejor riesgo país tenemos, ¿no? ¿Cuántos puntos tenemos? Hay un pool de condiciones que se muestran, en donde el BID tiene los requisitos mínimos que debe contener. 1, para ser miembros. 2, para que puedan ser, beneficiarios de cierto tipo de operaciones, háblese de créditos, háblese de donaciones, pero sobre todo, que cumpla con viabilidad económica. Esto es, que el gobierno o los gobiernos de los países presenten proyectos integrales, no nada más de el dinero que van a recibir, el préstamo o el financiamiento que van a recibir, sino en sí mismo de toda su política económica y de desarrollo que tienen. Esto es y podría pensarse que es injerencista esto, este banco revisa a puntilla cuál es la política económica social que tiene cada uno de los países. Lo mismo hace el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Claro que sí. Aquí el asunto es que Banco Mundial tiene, muy parecidos esquemas, pero tiene otro objetivo que es primordial, o que de dónde proviene. Esto es, estos recursos están dirigidos al desarrollo social, pero encaminados a proyectos específicos que, entre otras cosas, tienen que ver con operaciones con el Fondo Monetario Internacional. Esto es, son independientes, siguen o buscan caminos similares, pero a través de herramientas distintas. Igualmente se otorgan créditos, igualmente se otorgan condonaciones, pero ahí la especificidad es, se requiere que vayan de acordes a una política económica dirigida. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tienen características muy similares al BID, pero con características o con especificaciones de sustentabilidad de los proyectos. Sí, por favor. Tengo una pregunta. O sea, entonces, los países más beneficiados por esto son los países que están en mejor posición en América. Y si el objetivo es combatir la pobreza, o sea, yo siento que muchas veces los países que más necesitarían ese apoyo serían los países a los que no está principalmente dirigido los beneficios. El banco se presenta como una entidad que apoya el desarrollo social, pero igualmente, como cualquier otro banco, es un banco que
requiere de recursos. No puede perderlos, no puede entregarlos y pensar que los va, ¿cómo se llama? Los va a dirigir a un proyecto en donde se van a perder, se van a dilucidar en únicamente sobornos o compra de comidas que se van a perder. El principal proyecto es el desarrollo social sustentable. Esto es, los países a donde se presta tienen que presentar un programa en donde se le va a otorgar un recurso y que ese recurso va a otorgar beneficios directos, pero igualmente beneficios que regresarán en una, ¿cómo se llama? En un regreso de capital, un retorno de, ¿cómo se llama?, de capitales para nuevos proyectos. Prestarle, por ejemplo, a Belice, a Honduras, países que tienen deudas públicas y privadas muy, muy altas, podrían ocasionar que el BID tuviera una bolsa con un agujero que descapitalizaría, que ya no permitiría que otros proyectos con mejor viabilidad se pudieran desarrollar. Por desgracia, está en el contexto financiero esto. Esto es, no se puede prestar sin que exista una garantía. Países pobres difícilmente podrán otorgar una garantía más que allá de su estado o del país en donde están. No garantizan un gran retorno. El BID tiene proyectos muy importantes con ellos, pero esos proyectos tienen que ver con un desarrollo social sustentable muy limitado. Esto es, desarrollar proyectos en donde no se otorguen recursos directos a los habitantes, sino el desarrollo de empresas que pueden ayudar a la viabilidad de proyectos de desarrollo humano, pero que difícilmente podrán generarse como una aplicación directa a los habitantes. Por el contrario, perdón. Pero no sé, muchas veces que los intereses cuando se les cobran a estos países son altísimos y merman la economía muchas veces de los países. Por ejemplo, en Argentina no podían pagar la deuda, o sea, estaban quebrados. En Brasil igual, bueno, hicieron muy buenas políticas en Brasil y la pudieron liquidar, pero por ejemplo en Argentina los intereses son altísimos, creo que no se me hace. Mira, en comparación con los intereses que cobraría el Fondo Monetario Internacional o un banco privado, te puedo decir que son altísimos, son muy bajos. Los proyectos fundamentales de esto es otorgar crédito, pero a las tasas de retorno más bajas posibles. Esto es, no se puede cobrar, no se puede, otorgar créditos sin un financiamiento, sin que hubiera un interés respecto a esa cantidad. Son los más bajos. Respecto a un país pobre, o a los países pobres de América Latina y México, es una carga financiera muy, muy alta. Por desgracia, las finanzas públicas lo que originan es que estos países o que nuestros países, hablemos también de México, tengan dificultad para hacer o enfrentar esa carga financiera. El banco es consciente de eso. Para él es muy importante esa parte, pero igualmente tiene necesidad de que exista una contraprestación respecto a esos créditos, porque el BID asimismo recibe financiamiento. Esto es, emite deuda, solicita préstamos con tasas de interés muy bajas que tiene que también él liquidar. Esto es, los préstamos que hace el BID con los países tiene que llevar también esa carga financiera. Por desgracia, los países de América Latina, te comentaba, tenemos un problema muy, muy endémico de financiamiento. Pues por lo tanto, esa carga tributaria que en el medio financiero puede parecer baja, para los países es muy costosa. ¿Alguna pregunta? ¿Más? Sí, por favor. Bueno, más que nada es un comentario porque creo que se está confundiendo de lo que usted está hablando con un programa de desarrollo. Entonces creo que para que no haya como más puntos de que los países pobres lo necesitan más, hay que saber que pues, es un banco igual que los que hay aquí, que su negocio es prestar y cobrar esos intereses, por lo tanto no van a prestarle dinero a países que no tienen con qué pagarlo, porque entonces no sería el negocio al final del banco. Sí, es importante esa acotación, pero también va a ser importante. Su principal función no es el cobro de intereses. No es un banco comercial
que su función es la obtención de la utilidad, por la utilidad. La utilidad fundamental de estos bancos o la creación de estos bancos es el desarrollo social. El desarrollo social solamente se hace a través de la inyección de recursos en proyectos, pero eso tiene un costo. El banco o los bancos que tienen estas funciones lo que hacen es otorgar recursos a proyectos con la mayor